Y se llama Malvada. Cuando leí el guión, el concepto estaba ahí de Malvada, el concepto original de mezclar la magia, mezclar la fantasía, pero estaba de alguna manera muy sutil, ¿no? Un poquito puesto para que pudiera funcionar en términos de producción. En un momento más tarde hice Diablero y me topé con muchas cosas investigando acerca de la magia, el esoterismo, la brujería, todos esos elementos que además en México son muy comunes, que en ese momento me sentí muy motivado para decir, quisiera incorporar más de estas cosas en el guión de Malvada, y fue cuando comenzamos el proceso, y fue eso, ¿no? Como ir incorporando todos los elementos de magia, subir un poco la apuesta de cómo resolverlo, cómo resolver ciertos temas, como por ejemplo el guajolote que van a ver por ahí, las bolas de fuego, muchos elementos técnicos que había que resolver, que afortunadamente ya venía un poco de trabajar con muchos efectos y con muchas cosas en Diablero, y sabía en qué cancha podíamos jugar, en qué cancha me sentía cómodo, y en Malvada creo que está, y está muy bien logrado. Se van a encontrar con una película que justo tiene estos elementos de fantasía y de magia. Yo creo que es una película perfecta para que cuando la vayan a ver en un date y digan, ah, mira, sí quedó como decía el señor del micrófono, el director. Todo el proceso que tuvo que ver con los actores fue un proceso muy intuitivo. Desde que yo, por ejemplo, soy fan de Alex Fernández del stand-up, muy fan. Creo que es del top de stand-up en México, si no es que el más. Y yo lo veía y decía, él es un buen actor. Por ninguna razón lo pensé, ¿no? Lo pensé, yo creo que él es un muy buen actor. Uno siente, ¿no? Cuando ves a alguien que puede. Y entonces lo buscamos. Y decidió entrar a la película. Aunque yo soy un fan desde niño de Anabel, y crecí con su comedia, y fue para mí una escuela de comedia Anabel, cuando lo veía de niño con toda mi familia, su programa homónimo, pero fue realmente Mariana, productora de la película, que dijo, oye, para el personaje de Maru estaría muy bien Anabel, ¿no? Y yo, wow, ¿por qué no se me ocurrió a mí? No sé, como coraje de, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Vamos por Anabel. Giselle es con quien había trabajado en Diablero, entonces era incluso cuando platicaba con el crew, les decía, voy a hacer una película, te estoy invitando, que trata de esto, y me decía, ya leí el guión, ¿vas a invitar a Giselle? Y les decía, bueno, está considerada, está invitada, va a haber unos castings, unas pruebas finales, pero con gente que hemos visto, pero la gente me lo decía, va a ser Giselle, la gente que conocía a Giselle me decía, ¿va a ser Giselle? Y era muy claro, ¿no? Que iba a ser. Cuando vimos las pruebas y cuando vimos los últimos tests de cámara con ella, es ella, no hay duda. Michelle, un descubrimiento, porque yo sabía que era una actriz muy famosa de televisión, pero quizá por el trabajo, porque hoy en día ya no tengo televisión abierta, no conocía su trabajo. Y cuando llega el casting y de pronto digo, creo que sé que es una actriz de televisión, y era la bruja que yo quería. Y fue como mágico, fue como, ahí está. Y lo que dijo que ya era mágico, fue mágico porque sí hubo un toloache en ese casting que vi y llegó ahí. Y el personaje, una historia interesante, realmente el personaje de Mercedes era eso fue de los más difíciles, pero de entender qué es lo que queríamos, y Mercedes llegó el cast y fue como de, es ella, o sea, no es nadie más. Curiosamente con Manuel Calderón hay una historia divertidísima, interesantísima, porque él no estaba convocado al casting y él se enteró del casting con otra actriz. Manda el casting porque originalmente solo era Pato, esto no lo hemos platicado, solo existía Pato en la película, y ya estaba invitado Alex, casi contratado, y cuando veo a Manuel digo, tiene que estar Manuel en la película, y es a partir de eso que se me ocurre hacer a Pato y Tato. Entonces desdoblé el personaje de Pato en Pato y Tato, y es una buena anécdota porque es un actor que fue y peleó por un casting y yo no lo conocía, y llegó y se reescribió una película por ese casting. Por eso digo que es muy interesante. Y finalmente Giuseppe, quizá el personaje más difícil, porque es un personaje que tiene que cautivar, que tiene que enamorar, que tienes que entender por qué hay que pelear por él. Y llegó el casting de él y ya no había nada más. Esas veces que uno dice, ya no va nada más, es él. Y era el personaje de Daniel. No vayan a pensar que este es el típico romance de telenovela con corazones rotos. No. Tienes que aceptar que lo extrañas. Sí, la manera de irlo construyendo, irlo entonando,
Era un poco platicarlo con todos, ¿no? ¿Cuál es la película que queríamos contar? El tomar las decisiones como los créditos que mencionas, estaba desde guión, estaba de pronto leyéndola y yo decía, bueno, si aquí, pues aquí ya, ella había en el guión original ella misma decía, bueno, pues ya ni modo, pues así es esto. Y dije, pues yo lo leí y dije, y aquí que entren créditos, ya se acabó. Sí, entonces se acaba. Y luego platicando con Adriana Pelusi, nuestra guionista, cuando leyó esta propuesta, que le dijo, oye, que acabe aquí, me regresó otro guión donde volví a acabar después. Mira, buena onda, fue como su respuesta a mi invitación a poner este tipo de juego. Entonces realmente fue muy, de nuevo, desde la libertad, también hay que decirlo, desde el relajamiento, ¿no? Muy importante para esta película fue la pandemia. Porque la pandemia es una pausa en la que nos permitió sentarnos a leer la película y darle un par 3, 4 escrituras, ¿no? Y rebotar versiones mías que quería como director contar con los guionistas y es el guión que vieron, le vino muy bien la pandemia, ¿no? Un momento de ahorita es muy intenso, no hay tiempo para preparar bien las películas, ensayar, leer, platicar, hacer un casting con tiempo y la pandemia le vino como anillo al dedo a esta película para asentarnos y hacer como se hacía la antigüita, una película con todo su tiempo para reflexionar acerca de cuál era el mejor cast, cuál era el mejor guión, cuál era el guión que queríamos, cuál era la película que queríamos hacer.